La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés al mismo nivel durante los últimos 12 meses. Solo tenemos un par de precedentes de algo parecido en la historia. La primera sucedió justo antes de la crisis financiera global. Ben Bernanke, quien fuera el presidente de la Reserva Federal en aquel momento, manifestó estar arrepentido de no haber recortado antes los tipos de interés en el ciclo previo a la crisis financiera global. Y es que en aquel entonces la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés por encima de los intereses a largo plazo, o el llamado tipo neutral de la economía. Si los tipos a corto plazo se mantienen por encima del neutral, la política monetaria es estricta y tiene un efecto restrictivo sobre la economía. Podemos ver que en el periodo previo a la crisis financiera, la Fed mantuvo una política monetaria firme y estricta, y hasta bien entrada la recesión, en diciembre de 2007. Por ende, fue un año y medio completo de política monetaria restrictiva. La segunda vez en la que vimos algo parecido ocurrió cuando la Fed, a finales de la década de 1920, mantuvo los tipos de los fondos federales por encima del tipo neutral de la economía entre enero de 1928 y octubre de 1929, sosteniendo los tipos de interés en niveles muy restrictivos durante un periodo demasiado prolongado. La Fed también ha aceptado, en retrospectiva, que fue una medida errónea y que probablemente deberían haber bajado los tipos de interés un poco antes con el fin de evitar la Gran Depresión. Si nos trasladamos al presente, hoy también nos encontramos con el tipo de interés de corto plazo de la Reserva Federal por encima del tipo neutral y durante el periodo más largo transcurrido desde los dos episodios de la historia financiera antes mencionados. La política monetaria ha sido restrictiva durante aproximadamente 2 años completos. En un primer momento se consideraba necesario con el fin de contener la inflación, que se había disparado en 2022 y 2023, y reducirla a niveles más razonables. Pero como vamos a mostrar en este vídeo, hoy día tenemos indicios claros que sugieren que la inflación se encuentra en proceso de estabilización y con cada día que pasa se nos antoja más probable que la Reserva Federal esté cometiendo un gran error al mantener su política monetaria tan restrictiva. Es cierto que en la reciente reunión en Jackson Hole, Powell mencionó que iban a empezar a recortar los tipos de interés a partir de septiembre. Si no tienen intención de bajar los tipos de interés a territorio no restrictivo hasta abril de 2025, estamos hablando de otros 5 meses desde ahora mismo, lo cual podría resultar demasiado tarde. Ya estamos viendo señales de deterioro rápido de la economía. La relación entre personas contratadas y desempleadas ha estado aumentando muy significativamente a lo largo de 2024, evidenciando que las empresas están despidiendo a sus empleados mientras que el número de nuevas contrataciones ha caído al nivel más bajo desde 2020. Recordemos que la Fed tiene un doble mandato al que debe prestar atención. Primero, la economía y el mercado laboral, procurando el pleno empleo. Y vemos en los datos que claramente vamos en la dirección equivocada. Y en segundo lugar, es menester analizar la inflación. Así que echemos un vistazo a la inflación por un segundo. Este es el gráfico de inflación subyacente en los Estados Unidos. Pero resaltamos que se trata de datos mensuales con el objetivo de entender exactamente qué está pasando y poder discernir lo que ha hecho la inflación subyacente a lo largo de todo el año 2024. Ha bajado sustancialmente y ahora está rondando los niveles más bajos desde la pandemia. Mes tras mes la inflación se ha ido reduciendo hasta aproximadamente el 0,1% actual. Esto es niveles de inflación muy por debajo del 0,3 que hemos visto durante los últimos 3 años. En verdad, estos niveles de inflación están bastante en línea con los observados entre 2009 y 2020, un periodo en el que la propia Fed consideraba que la inflación era demasiado baja. Entonces, tanto el mandato de empleo como el mandato de la inflación apuntan a que la Fed debería estar recortando los tipos de interés y debería empezar a hacerlo lo antes posible. Con todo, si la situación es tan preocupante, ¿por qué entonces el mercado de valores muestra tanta fortaleza escalando a máximos históricos hoy día? ¿Y significa que deberíamos preparar posiciones cortas y apalancadas en anticipación de una gran recesión económica? No tan rápido, por favor. Aunque sea difícil de creer, el mercado de valores no es una máquina perfecta. A veces puede ser irracional sobre sus predicciones futuras. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a la década de 1920, vemos que los mercados estaban en ascenso parabólico, como nunca había ocurrido en la historia, dirigiéndose directamente a la crisis económica más severa jamás acontecida. ¿Y qué hicieron las acciones cuando la recesión golpeó?
cambiaron de rumbo y comenzaron una tendencia en la dirección opuesta. Si los inversores hubieran sabido que la Gran Depresión estaba a la vuelta de la esquina, el mercado jamás habría protagonizado una subida tan repentina. Si acaso, se habría movido de manera más plana. De la misma manera, a principios de 2009, en este punto, el mercado de valores había colapsado, pero en retrospectiva vemos que duró solo un par de meses antes del fin de la recesión, cuando la economía estadounidense comenzó una espectacular recuperación. Así que, de nuevo, el mercado de valores estaba poniendo precio al fin del mundo en febrero de 2009, pero comenzó a hacer todo lo contrario en marzo de 2009. Y algo parecido es lo que pensamos que sucede actualmente. La mayoría de los inversores no creen que se avecine una crisis grave. De hecho, si hacemos un zoom al gráfico del SP500 más reciente, el mercado ha desencadenado lo que llamamos una señal McClellan de sobrecompra. Se trata de un evento típicamente alcista para el mercado. Vimos la misma señal en mayo de este año y que nos hizo redoblar nuestras apuestas entre mayo y julio de cara a nuestros suscriptores. Este es el oscilador McClellan y aquí vemos cuándo se produce la señal mencionada anteriormente. Una vez que el oscilador McClellan pasa de estar muy sobrevendido a estar muy sobrecomprado en un corto periodo de tiempo. Cuando esto sucede, nos sugiere que el mercado ha pasado de encontrarse en pánico extremo a verse en fortaleza máxima en un periodo muy corto de tiempo. Y desde un punto de vista cuantitativo, esta transición conduce a altos rendimientos futuros. Si añadimos el gráfico del SP500 en la parte superior, vemos que esta señal de sobrecompra se desencadenó en mayo y esta otra en noviembre de 2023, justo antes de un repunte formidable de las acciones estadounidenses. De hecho, si nos alejamos un poco más, vemos una señal parecida en octubre de 2022 y nuevamente la misma señal en marzo de 2023. Ambas fueron seguidas de alzas en la bolsa americana. Dicho esto, cualquier indicador es propenso a dar señales falsas. Solo pretendemos ilustrar a nuestros seguidores, dado que este tipo de comportamiento suele conducir a buenos rendimientos del mercado en el corto plazo. También sabemos que la renta variable está un tanto sobrecomprada ahora mismo y podríamos ver una consolidación a medida que el mercado digiere las ganancias. No obstante, a menos que veamos otro gran shock en los datos económicos, parece que el mercado podría seguir comportándose de manera irracional, al menos durante unos meses más. En Juego de Mercados tenemos el propósito de conducir paso a paso a nuestros suscriptores en este complejo entorno alcista, buscando el beneficio máximo, pero también protegiéndoles de las caídas tan pronto como la recesión finalmente termine por materializarse. En recuerdo de nuestro amigo Luis,